tardar mucho y menos a esta hora. Creo que hace 2 semanas, la semana pasada el pretexto era la final, ¿verdad? De irse temprano. ¿Cuántos sí vieron? No vieron la final. Ah, gracias, hermano. ¿Era santo o demonio? ¿A quién le ibas? Al Toluca, demonio, no es cierto. Vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje bien conocido, hermanos. Vamos a Efesios, segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, hermanos, versículo 17. Bien conocido, hermanos, para nuestra vida cristiana es fundamental este pasaje. Ahora, si acostumbra a ponerse de pie, hermanos, vamos a hacerlo conforme lo va usted encontrando. Si no puede, por causa de la salud, lo que sea, manténgase sentado, no hay ningún problema, ¿ok? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Yo lo leo, usted ponga mucha atención. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre, le agradezco por lo bueno que es usted. Gracias por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por la Iglesia Cristiana Bautista de Puebla, por el pastor Arturo Muñoz, por su testimonio, por los años de fidelidad en este lugar. Gracias porque les has provisto un edificio nuevo y más grande. Y pido, Señor, sea usted el que con el tiempo lo llene. Pero en este momento rogamos que sea su Espíritu Santo el que obre, Señor, a través de su siervo. Padre, pido de su gracia, de su poder, y sea usted el que toque cada corazón, cada vida, el que nos hable y nos rete a poder vivir, Señor, de la manera que usted desea, como nuevas criaturas. Pedimos todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente en su comentario de 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. El creyente es creado de nuevo. Su corazón no solamente es enderezado, le es dado un corazón nuevo. Es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Aunque es el mismo hombre, ha cambiado su carácter y su conducta. El cascarón no cambia. Eso es lo malo, ¿verdad? Algunos quisieran que lo que cambiara es lo de afuera. Pero no, hermanos, lo que cambia es lo de adentro. Gloria a Dios, hermanos, porque nos es dado un corazón nuevo, un carácter nuevo. Quiero que note que el apóstol Pablo, siempre que habla de la salvación por fe, enseguida lo relaciona de cómo debe conducirse un hijo de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, Efesios en el capítulo 2. También bien conocido, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Gracias a Dios, la salvación, hermanos, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí estamos bien, ¿verdad? Nos encanta eso. Pero mire lo que dice versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, gracias por el agua. Si alguien quiere una, pídasela al hermano, ¿verdad? Voy a tomar tantita, hermanos. Hermanos, entonces la Escritura dice que enseguida que somos salvos, nuestra conducta debe cambiar, nuestra manera de vivir debe ser diferente. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, hermanos, también bien conocido. Ahí en el versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, la salvación es meramente por fe. Pero mire lo que dice versículo 21. No desecho, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. El apóstol Pablo, hermanos, siempre que habla de salvación por fe, enseguida dice cómo debe conducirse el Hijo de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Ahora, hermanos, ser nueva criatura tiene algunas ventajas. Empezamos con el versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. Muéstrale esto a un testigo de Jehová. Hermanos, la casa es en el cielo. Primer ventaja de ser hijo de Dios es el cielo, hermanos. El hermano Frank Garlock dice: si esto no te emociona, tienes descompuesto el emocionador. Hermanos, gracias a Dios, el cielo es seguro para los hijos de Dios. Qué bueno que fuimos comprados por precio, rescatados de una vana manera de vivir, dice la Escritura. Y entonces el Señor fue a preparar moradas para sus hijos. Una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro 1:4, hermanos. Pero otra ventaja que tiene ser hijo de Dios es lo que dice versículo 5, perdón. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ¿qué, hermanos? Las arras del Espíritu. Ok, hermanos, primer ventaja de ser hijo de Dios, dijimos, es el cielo. Ok, la segunda ventaja de ser nacido de nuevo, hermanos, es la garantía del Espíritu Santo. Las arras, hermanos, son un simbolismo. Hace unos meses atrás que yo me casé con mi esposa, pasó un hermano, nos entregó unas arras, luego yo se las entregué. Y mi pastor dijo: este es un simbolismo de la provisión que tú vas a dar por los 12 meses. Por eso son 12 monedas. Mi esposa ya perdió una, quiere decir que yo nomás proveo 11 meses, ¿verdad? El otro mes no sé cómo le haga, ¿no es cierto, hermanos? Pero es un simbolismo, es una garantía, es algo que uno como esposo le dice a su esposa: mira, yo voy a proveer, y esto es como una manera de demostrarte que lo voy a hacer. Pues entonces, Dios nos dejó sus arras, que son más valiosas que las que nosotros entregamos el día de nuestra boda, hermanos. Es el Espíritu Santo, y esa es la garantía de la salvación. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si eres salvo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos rumbo al cielo, tenemos el Espíritu Santo. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Con qué estás más comprometido? ¿Con tu pasado o con tu futuro? Mire, la Escritura es bien clara. Las cosas viejas pasaron. El tiempo de ser borracho, idólatra, malpensado, grosero, ya fue. El tiempo de gastar tu dinero en cosas que ni convenían, ya fue. El tiempo de invertir nuestro tiempo, nuestras pasiones, nuestro corazón en las cosas mundanales, ya fue. Ahora aquí todo esto es nuevo. Pero me temo, hermanos, que vivimos anclados al pasado, y eso nos impide avanzar hacia el futuro. Una vez leí una frase que decía: ¿qué hubiera sido de la Cenicienta si se regresa por la zapatilla? Hermanos, estamos aferrados al pasado, y quiero ver tres cosas bien sencillas y aplicarlas a la obra misionera. Versículo 18, dice ahí la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En primer lugar, si usted es nueva criatura, hermanos, si yo soy nacido de nuevo, tengo un nuevo propósito. ¿Cuál es? Reconciliar al mundo. Miren, hermanos, yo sé que a veces uno piensa que está aquí por accidente. Pobres de los de la teoría del Big Bang. Ellos creen que este mundo se hizo por accidente, una explosión, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros sabemos
que estamos aquí por un propósito divino. Nosotros sabemos que Dios nos rescató para hacer algo más de nuestras vidas y esto proviene de Dios. Quiero decir, hermanos, que tenemos un nuevo propósito. ¿Cuál? Reconciliar al mundo con Dios, y debemos de entender que la reconciliación es un acto meramente divino. ¿Cómo empieza el versículo, hermanos? Esto proviene de Dios. Hermanos, en el hombre no está reconciliarse con Dios. Por muy bueno que sea, por muy buen padre que sea, por muy buena madre que sea, por un muy buen hijo que sea, en el ser humano no está reconciliarse con Dios, sino usted vaya a tocar puertas. ¿Y quién sale y dice: oh, lo estábamos esperando para que me hablara de la palabra de Dios? ¿Sucede eso? ¿Verdad que por lo regular no cierra la puerta? Me dice: no, ahorita no. A veces rompen el folleto. Es más, acuérdese de nosotros. Cuando nos querían testificar, a lo mejor éramos de esos groseros, ¿verdad? A mí no me hables, aleluya, salta para atrás, yo no sé. Y dice la Escritura, la reconciliación es meramente divina. Es algo que proviene de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice la Escritura, hermanos. Más adelantito, dice versículo 19. Bueno, dice versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, hermanos, fue un acto meramente divino, porque Dios hizo a un lado los pecados de los hombres. ¿Entendemos, hermanos, que Dios es el ofendido cuando el hombre peca? El hombre cuando peca ofende la ley de Dios, los mandatos dados por Él. Y Dios viene a buscar al ofensor, siendo Él el ofendido. Escuche, hermanos, esto es divino, porque un ser humano no busca al que le ofende. Alguien se sienta en su lugar aquí en la iglesia. Es que a mí me gustan las sillas azules porque están bien cómodas. La hermana se sentó ahí. Y ya nunca más le volvemos a dirigir la palabra a la hermana, ¿verdad? Yo sé que eso no pasa, son muy maduros en la fe. Pero nunca buscamos al que nos ofende. No, es que habló mal de mí, a los hermanos les dijo esto y el otro, pero mire, en Dios Él busca a los ofensores. Y dice: ven, reconcíliate conmigo, hermanos, porque la reconciliación es meramente divina. Pero una cosa más, mire versículos arriba, mire ahí en el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos. Versículo 21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Debemos comprender que la reconciliación es un acto divino debido al sacrificio de Jesús. Hermanos, el sacrificio de Cristo es vicario. ¿Entiende esa palabra vicario? Vicario es sustituto. Por eso cuando dicen que el Papa es el vicario de Cristo me da hasta como cosa, ¿verdad? Porque Él no se sustituyó por mí. Jesús cargó, dice Pedro, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí en el capítulo 2 de 1 de Pedro. Él, hermanos, cargó lo que yo debía cargar. Mire, el castigo que era mío, Él lo llevó sobre sus espaldas. Quiero decirle algo, hermanos. Aunque yo, Luis Enrique de Dios, hubiera muerto por mis pecados, ¿sabe cuál hubiera sido mi destino? El infierno. Porque yo pude haber muerto por mis pecados, pero yo era un hombre pecador que no tenía la sangre perfecta y pura que Jesús tiene. Entonces el sacrificio de Cristo, hermanos, nos enseña cómo debe de ser el mensaje que debemos predicar. Hermanos, cuando usted toca puertas, ¿qué es de lo que hablamos? A veces tocamos una puerta, ta. Oiga, mire, vengo a regalarle un folletito que habla de la palabra de Dios. ¿Y cómo ve el clima? Está agradable, ¿verdad? ¿Y por quién va a votar? Hermanos, si usted va a testificar, le recomiendo que abra la Biblia y le explique a la gente lo que es el Evangelio.
Porque la reconciliación es meramente divina. A veces la primera pregunta: ¿y de qué iglesia viene? No, pues de la Iglesia Cristiana Bautista de Puebla. ¿Y quién es su pastor? No, pues el pastor Arturo Muñoz. Ah, sí, he escuchado de ustedes. Y se ponen a platicar ahí de iglesias. No, hermanos, lo importante es Cristo y su sacrificio. Si no, hermanos, pues mejor hagamos lo de los mormones o hagamos lo de los testigos de Jehová. Hermanos, el propósito es predicar la reconciliación que es meramente divina. Mire hasta dónde llega este ministerio, hermanos. Dice ahí la escritura, versículo 14: pensando esto, que si uno murió, ¿por quién, hermanos? Por todos. ¿Quiénes son todos? Los iraquíes, los de Afganistán, los de Marruecos, los de España, los peruanos, los judíos, los hindús, los italianos, los de Honduras. Por todos ellos vino a morir Cristo. Por eso, hermanos, es que el mensaje que predicamos es universal para toda criatura. Por eso la gran comisión y el propósito para la iglesia es bien claro: id por todo el mundo. El evangelio, hermanos, no es solo un consejo. El evangelio es una buena noticia. Es que hay veces que gente, teníamos un hermano en nuestra iglesia, el hermano Panchito, falleció hace un par de años. Buen hermano, hermanos, un hombre de oración, un hombre de lectura de la Biblia, pero para testificar había el problema. Ya yo a veces salía con él, tocaba una puerta y hablaba de la familia. La familia se está desviando, y yo una vez le dije: hermano Panchito, el problema de la familia se va a solucionar si son salvos. Si no son salvos, no importa los consejos que le demos. Mire versículo 18. Dice otra vez al final: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 al final dice: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué a nosotros? Porque nosotros hemos experimentado qué es ser un nacido de nuevo. Mire, pobres de los testigos de Jehová, hermanos, pobres de los mormones que no saben qué es ser nacido de nuevo. ¿Y usted está seguro de que cuando muera va a tener vida eterna? ¿Qué dicen los testigos? ¿Quién sabe? Estoy trabajando para eso. Qué triste. Y luego te preguntan: ¿y qué, usted sí está seguro? Sí, yo sí. Qué soberbio. No, es que la cosa es que yo no trabajé, a mí me la regalaron. Por eso a nosotros nos es encomendado, hermanos, porque solo nosotros comprendemos qué es ser un nacido de nuevo. Hable con los mormones y muchos de ellos piensan que el nacimiento de nuevo es después del bautizo. No, hermanos, el nacimiento de nuevo es después que acepto a Jesús como mi único, verdadero y suficiente Salvador, y le confieso como Señor, hermanos. Pero creo que se está aburriendo. Hace unos meses me hablaron cuando fue lo del terremoto del 19. Me hablaron los de Banamex, yo me imagino que a usted también le han hablado. Y me dijo el Señor, señor Luis, con el señor Luis Enrique, sí, su servidor, hablamos de Banamex y queríamos ofrecerle un seguro. Le dije: gracias, yo ya tengo un seguro con ustedes y con el que tengo estoy bien. No, mire, pero la cobertura es más amplia y en caso de catástrofes, ya ve, acaba de pasar lo del terremoto, ¿qué tal si algún día a usted le pasa y algo así? No, gracias, joven, en verdad yo estoy bien con el seguro. Hasta me pensé: bueno, si me lo vas a regalar, dámelo, pero no, ellos quieren sacar más. Y le dije: no, joven, gracias. Pero mire, ¿viaja mucho?, me preguntó. Le dije: sí, viajo mucho. ¿Y qué tal si un día en la carretera pasa un accidente y su esposa y usted? Dije: joven, no quiero ser grosero, gracias, tengo que colgarle, estoy ocupado, gracias, ¿verdad? Y colgué. Pasaron como 3 días y me hablaron los de Telcel.
Oiga, señor Luis Enrique de Dios, estamos viendo que su plan está a punto de expirar y queremos ofrecerle un plan nuevo con otra cobertura. Le dije, mire, no, gracias, de hecho pienso cambiarme de compañía. Los planes que ustedes están son muy elevados y yo necesito algo un poco más cómodo. Muchas gracias, pero mire, tenemos un nuevo equipo para usted. ¿Y qué equipo tiene? Y le digo, tengo un iPhone 6, no necesito equipo nuevo, gracias. Pero bueno, me ofrecía un equipo de más baja calidad. Y dije, no necesito el equipo, muchas gracias. Colgué. ¿Sabe qué sucedió? Banamex y Telcel cerraron. ¿Pasó eso, hermanos? No. ¿Sabe por qué? Porque no les importa. ¿A qué quiero llegar? Nosotros tenemos el propósito de propagar el evangelio. Tocamos una puerta y no nos abren. Berrinche, ¿qué hacemos? Pastor, no me vuelva a traer esta colonia. Puros testigos de Jehová, pastor. Puros católicos, parece que me trajo a Cholula, pastor. No, es que aquí la gente es bien dura. Y, hermanos, cuán fácil nos rendimos del propósito en el que Dios nos dejó. Cuán fácil nosotros nos desanimamos de tocar puertas, de regalar folletos, de testificar de Cristo. Cuán fácil nos rendimos. Recuerda, hermanos, que Dios sigue dando la gran comisión. Escuche, si usted tiene un buen pretexto para no testificar de Cristo, espero que sea tan bueno que Dios se lo crea. Y si es tan bueno, préstemelo, porque yo no tengo ninguno. ¿Cuántas veces la excusa que cuando uno le pregunta, cuando fui encargado del evangelismo en nuestra iglesia, hermana, no la vimos ayer, para la ganancia de almas, ¿qué pasó? No, es que vinieron mis papás y tuve que atenderlos. No, es que es el día familiar. Mentiroso, te la pasas viendo fútbol, pero según es tu día familiar. No, es que es el día que salgo de compras, ni compras nada. Mira, puros pretextos. Hermanos, si a Dios no le va a importar lo que tú le digas, Dios dice, ¿por qué no lo hiciste? Si uno es nueva criatura, hermanos, uno tiene un nuevo propósito. No estamos de aquí o no estamos aquí por accidente. Dios desea, hermanos, que roguemos para que el mundo sea salvo. Dice ahí la escritura, hermanos, otra vez, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Hermanos, segunda cosa, versículo 14, por el que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dijimos, si usted y yo somos una nueva criatura, tenemos un nuevo propósito. ¿Cuál, hermanos? Reconciliar al mundo. Hermano, es que me da pena andar testificando. Pena el chisme, hermanos. Eso sí nos debería dar pena. Pena lo que luego subimos a Facebook o a Twitter, o nuestros estados en WhatsApp. Eso nos debería dar pena. Dice mi papá, robar y que te cachen, eso es de pena. No, hermanos, también robar aunque no te cachen es vergonzoso. Hermanos, hay actividades que sí nos deberían de dar pena y sin embargo las hacemos. Cómo nos vestimos a veces nos debería de dar pena. Pero cuando se trata del evangelismo, no, es que yo no sé hablar. Mira, y cuando se trata de comunicar, eres muy bueno. Oye, ya vio que la hermana fulana y el hermano mengano. Mira, ahí no se te olvida cómo hablar, ¿verdad? Están muy serios, hermanos, ¿así son? Sí son así, espero, ¿verdad? Segunda cosa, versículo 14, según lo que leímos, dice, pensando esto. Si usted es una nueva criatura, hermanos, y yo soy nueva criatura, deberíamos de tener un nuevo pensamiento. ¿Cuál? Lo va a aclarar el apóstol Pablo. Dice ahí, pensando esto, tiene 2 puntos, porque va a aclarar la idea que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En Gálatas capítulo 2, versículo 21, leímos que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
vive Cristo en mí. Y es que esta es la cosa, hermanos. Dijimos que el sacrificio de Jesús fue vicario. Él murió por mí para que yo viva para Él. Hermanos, no hay nada más precioso que vivir para Dios. Y si usted no lo ha experimentado, es tal vez porque nunca lo ha intentado. ¿Sabe, hermanos, que cuando vivimos para Cristo es más fácil entregar nuestro tiempo para ir a tocar puertas? Porque ya no vives para ti. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que las hermanas dejen su casa toda tirada y que... No, hermanas, también hay que cumplir con eso, amén. Pero hay que hacernos tiempo para predicar de Cristo. No estoy diciendo, hermano, que usted se salga de su trabajo a la mitad cuando ahí está ayudándole tal vez a alguien levantando el gato. No lo deje ahí atorado, no, hermanos. Pero sí podemos hacernos tiempo para predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo dice, piensa esto, que el que murió por ti desea que vivas para Él. Hermanos, cuando comprendemos que Él murió por mí y que yo vivo para Él, no es nada dar unos centavos a la obra misionera. No es nada dar 100 pesos, 200 pesos, porque comprendo, esta vida no es mía, es de Él. Pero cuando nosotros vivimos para nosotros, uy, no, ¿yo por qué voy a dar? Esos misioneros ni los conozco, ni son de mi familia, ni son mis nietos, ni son mis hijos, ¿para qué doy? Qué bueno que no son tus hijos, porque con ese corazón a lo mejor ya se hubieran muerto de hambre en el campo misionero. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando uno comprende, yo vivo para Él. Hermanos, dar 100 pesos a la obra misionera no es nada. Dar 500 pesos a la obra misionera no es nada, porque comprendo la vida que Él me dio le pertenece. Mire, hermanos, el apóstol Pablo le está escribiendo la carta a los Corintios. Los Corintios, hermanos, estaban ubicados, o era una población de griegos, de italianos, de asiáticos, incluyendo algunos judíos. Estaban ubicados, hermanos, entre dos puertos. Uno era Cencrea y el otro era Lituán. Entonces la ciudad de Corintios era una ciudad, hermanos, donde dirían los peruanos había pitucos, gente de lana. En Ecuador le dicen pelucones. Había gente de billete, pues se dedicaban a comerciar, vendían telas, armas, ídolos, hermanos, de todo ellos le hacían. Y el apóstol Pablo les dice, Corintios, yo sé que se dedican a la venta, yo sé que ustedes tienen mucho que hacer, pero les recuerdo algo, ya no viven para ustedes, viven para Dios. Y esto es clave, hermanos, porque los corintios tenían que tomar una decisión: o vivo pensando en Jesucristo o vivo pensando en mí. Algo que nos debería de ayudar a tener un nuevo pensamiento sería lo que dice versículo 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escuche, hermanos, algo que me debe ayudar de pensar en mi Señor es lo que leímos en el versículo 1, que un día Él va a mudar este cuerpo en uno bueno, hermanos. Pero ese día me va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con los 45 años que te di? No, Señor, pues mira, en mis 45 años que me diste, compré 2 casas, mandé a mis hijas a la universidad, y luego de eso mantuve bien a mi esposa, éramos bien fieles a la iglesia. Yo hasta a veces le ayudaba al pastor con dinero. Ajá. ¿Y qué más? Yo recuerdo que una vez vino un misionero que iba a Perú y gritaba, y me estuve durmiendo, pastor, en la predicación. Yo me acuerdo de eso, Señor, pero ajá. ¿Y qué más? Escuche, hermanos, gracias a Dios el tribunal de Cristo no es para condenar a los hijos de Dios, es para premiar y galardonar lo que hayan hecho durante la vida. La pregunta es, ¿qué galardón te va a dar el Señor? Si no, dirían por ahí, si no traemos nada en nuestro morral, ¿qué le vamos a decir al Señor? Mira, Señor, fui bien fiel a la iglesia, fui fiel por unos 20, 30 años. Ajá, ¿y cuántos visitantes llevaste?
¿Y qué, Señor? La fidelidad no contaba así, pero recuerda, el propósito de tu vida era reconciliar al mundo. ¿A cuántos cristianos le hablaste? Señor, ¿a cuántos inconversos le hablaste? Señor, es que, a ver, dime. ¿Sabía, hermanos, que Dios tiene toda la paciencia del mundo para escuchar nuestras excusas? A ver, cuéntame. No hay excusa, hermanos. El hermano Guillermo Wall, misionero con los menonitas, dice que una vez llegó con una hermana, tocó su puerta y le dijo: hermana, estoy listo para llevarla a la iglesia, mire, ya vinimos. Y la hermana le dice: pastor, hoy no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué, hermana, no puedo ir a la iglesia? Tengo leche en el refri. Hermano Wall se quedó pensando y dijo: hermana, ¿y qué tiene que ver que tenga leche en el refri? La hermana le dijo: no sé, pastor, pero ya sabe, cuando uno no quiere hacer las cosas, cualquier excusa es buena. Bueno, cuando tú no quieres ganar almas, cualquier cosa que pongas va a ser buena para ti. Y el Señor dice: un día me vas a dar cuentas. Oh, gloria a Dios, este cuerpo ya no va a ser el mismo, ya no va a haber lonjas. Algunos esperamos eso, ¿verdad? Ya no va a haber ojeras, ya el pelo no va a importar si tengo o no. La cosa va a ser que aunque mi cuerpo es nuevo, Dios va a decir: ¿y qué hiciste con el otro? ¿Cuánto oraste por misiones? Es que me daba sueño. ¿Y cómo no te da sueño para el box? 12 de la noche, 1 de la mañana las peleas de box. Y cuando son las buenas, bien tarde, 12 rounds. No digo porque lo sepa, ¿verdad? Pero no podemos velar ni una hora, dice el Señor Jesús. Y menos pedir por la obra misionera. Señor, te ruego por los misioneros que ya no mandes más a la iglesia porque pasan mucho. No, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿En qué invertiste tu dinero? No, qué bueno, esa pregunta la puedo responder, Señor. Invertí bien mi dinero en bienes raíces. ¿Cuántas iglesias ayudaste con tus bienes raíces? No, yo decía de otros bienes raíces, Dios. Yo decía de otros, compré casas. Nos hemos puesto a pensar, hermanos, que el día que muramos no nos vamos a llevar nada. Qué bueno que dejamos algo preparado, hermanos. Mire, yo tengo un pedazo de tierra, ¿verdad? Para cuando yo fallezca, pues que mi esposa, si ahí pueda tener algo que vender o en qué usarlo. No está de malo, hermanos, tener cosas materiales. La cosa es que las cosas materiales nos tengan a nosotros. ¿Cómo sabe, hermano? No subes a nadie a tu carro para venir a la iglesia, y menos si son niños. Me vayan a ensuciar el tapete. Pues no, que vivimos pensando para Dios. Hermanos, están muy serios. Creo que el pastor Arturo no va a querer que pase ninguna otra vez, ¿verdad? Debemos entender, hermanos, versículo 9. Por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradables. Agradar a Dios, hermanos, es algo que se procura. Es algo que se pone por prioridad. Es algo que alguien decide. Es cuestión de que usted quiera y se ponga en las manos de Dios. Es cuestión de que usted procure algunos pesos para la obra misionera, para hacerle agradable al Señor. Es cuestión que usted procure unas horas para ir a testificar a otros de Cristo. Es cuestión de que usted quiera, hermanos, que usted lo procure. Dijimos, si usted y yo somos nuevas criaturas, debemos tener un nuevo propósito: reconciliar al mundo. Dijimos, si somos nuevas criaturas, debemos tener un nuevo pensamiento: vivir para aquel que murió por nosotros. Mire, para reforzar un poquito este punto más, versículo 14 al inicio dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñir, hermanos, no es muy difícil de explicar. Es apachurrar, es empujar. ¿Cuántos han ido en transporte público? ¿Cuántos son de acá, de la plebe, como su siervo, verdad? Y cuando han ido en el metro de México alguna vez, no me gusta el metro, hermanos, ahí en el DF o en la CDMX, ya le cambiaron de nombre, CDMX. Y uno va ahí en el metro, ¿y a poco no te constriñen para que te salgas?
Te quieres meter ahí todos, ay, ya, híjole, me bajé en Insurgentes y era la que sigue. Hermanos, eso es constreñir, apachurrar, obligar. ¿Qué nos debería de apachurrar, hermanos? El amor de Cristo. Hermanos, si el amor de Cristo no te impulsa a hacer algo por la obra de Dios, nada te va a impulsar, es en serio. Así tengan 10 semanas de conferencia, resucitemos al mismo apóstol Pablo y predique uno de sus tremendos sermones, nada nos va a constreñir si no comprendo el amor de Cristo que tuvo por mí. Pero tercera y última cosa, ya algunos respiraron aliviados. Versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Miren, hermanos, de qué manera dice como si Dios rogase de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda cosa, hermanos, o tercera cosa, perdón, si somos nuevas criaturas, tenemos una nueva posición. ¿Cuál, hermanos? Embajadores. Un nuevo propósito, reconciliar al mundo. Un nuevo pensamiento, hermanos, agradarle. Me encanta eso que dice ahí, servid a otros. Eso deberíamos de pensar, hermanos, servir en otros. Y tercera cosa, hermanos, una nueva posición, embajadores. Esta palabra embajador viene del griego presduín, que literalmente, hermanos, significa estar preso. Estar preso en el Señor, hacer la voluntad de Dios, vivir para Él. Pero también esta palabra va más allá de ser preso. Quiere decir que vamos a pisar exactamente por donde pisaron los que caminaron enfrente de nosotros. Y tenemos un ejemplo tremendo nada más con el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 2, para que sigáis sus pisadas. Hermano, no se puede vivir como Cristo. Qué curioso que una iglesia gentil fue llamada cristianos por primera vez en Antioquía. Sí se puede vivir como Cristo, sí se puede actuar como Él, sí se puede pensar como Él, sí se puede hacer las cosas como Él las hizo. Y la prioridad de Jesús era, hermanos, alcanzar el mundo. Y si no, vea su vida. Juan capítulo 3 hablando con Nicodemo, Juan capítulo 4 hablando con la mujer en el pozo, hermanos. Y ahí nos vamos, hermanos, capítulo por capítulo. La mujer de flujo de sangre, la suegra de Pedro, hermanos, siempre hablando con gente, siempre predicando, siempre sanando enfermos. Dice hasta Mateo capítulo 9 que recorría las aldeas, las ciudades, predicando en las sinagogas de ellos, sanando toda enfermedad y achaque del pueblo, predicando el evangelio del reino, hermanos, porque la tarea por la que Cristo vino, hermanos, era magna, sublime y celestial. Y ahora dice, a ustedes les toca ser mis representantes de Dios en la tierra. Los corintios eran una ciudad muy perversa, hermanos. Nada más en Corinto había un templo a una diosa llamada Diana. Ahí se albergaban 10,000 sacerdotisas, 1,000 sacerdotisas que en realidad eran prostitutas. Cuando usted decía yo soy un corinto, era que usted era un perverso, un perdido. ¿Conoce usted los gentilicios? ¿Sabe a lo que me refiero con gentilicio? Yo soy poblano, es de Puebla, ¿verdad? ¿Qué piensa uno cuando dice que es poblano? Semitas, camote, chalupas, mole. A lo mejor la torre, la rueda ahora ya está siendo muy famosa, la rueda de Puebla, el teleférico, ayer me subí. Uno piensa en eso. Cuando uno dice, no, yo soy regio, ¿verdad? Regio corazón. No, pues uno piensa, este es norteño, ¿verdad? De Villa, botas, quiere mocharle la mano a todos. No, no es cierto, ¿verdad? Uno piensa en un regio hasta en el acento, ¿verdad? Un norteño habla ahí. Que cuando alguien dice, no, yo soy chilango, cuidado, cuídense la cartera. No hay ningún chilango aquí, espero, ¿verdad?
aguas con la cartera. No, no es cierto, usted es cristiano, ya es nueva criatura, ¿verdad? Pero sí me explico, el gentilicio lo relacionamos con algo. Bueno, cuando la gente decía, yo soy de Corinto, perverso. Esta mujer es una fácil de seguro. Este hombre es un inmoral porque viene de Corinto. Qué maravilloso es que el apóstol Pablo le dice a los corintos: ustedes no son corintos, son embajadores. Hermano, usted podrá ser poblano, pero más que eso, usted es un embajador de Cristo. Hermano, de tal manera que ya no vivo para mí, de tal manera que mi propósito es alcanzar a los perdidos con un corazón, hermanos, entregado a Dios. Porque soy embajador en el nombre de Cristo. Versículo 21. Qué tremendo pasaje, hermanos. Versículo: el que no conoció pecado, hermanos, Jesús no sabía que era ni siquiera mentir. Lo hizo por nosotros pecado, o sea, Él cargó nuestros pecados en Él. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros, ¿quiénes nosotros? Las nuevas criaturas, los nacidos de nuevo, los comprados por precio, los redimidos del Altísimo, esos sean hechos la justicia de Dios en Él. Escuche, ¿sabe quién es la justicia de Dios sobre la tierra? Usted y yo. Eso dice la Escritura. Yo sé que usted se ve en el espejo y dice: no, pues así yo como que muy justo, como que no soy. Pero Dios dice: esos son. ¿Y para qué me servirá esta justicia? Pues para ser el testimonio vivo de lo que es ser un nacido de nuevo. He aquí el problema: que nuestro testimonio no gana almas, pero sí manda almas al infierno. Has tocado una puerta. Buenas tardes, quiero regalarle un folleto. Oh, gracias. Vienes de la iglesia cristiana bautista. ¿Ahí va fulano? Sí. ¿Qué crees? No tengo tiempo. Algunos muy indecentes nos dicen lo que le hicieron. Ese cuate me pidió dinero prestado y a la fecha ni me paga. ¿Y a esa iglesia me quieres invitar? No, ese cuate yo le hice un trabajo, vino la otra vez a que le repellaron unas paredes, me dijo: vente en 15 días, porque y ya van 2 meses que vengo y ni me paga. No, la otra vez me dijo de groserías en el partido de fútbol. ¿A esa iglesia quieres que vaya, en serio? Yo digo, hermanos, que hay 2 cosas que prueban el verdadero cristianismo: el tráfico y los deportes. ¿Cómo reaccionas en el tráfico? Vas manejando bien tranquilo, escuchando alabanzas correctas, no vas con Marcos Witt ni nada de eso, ¿verdad? Ahí, santo, 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 vas pensando en el Señor. Se te atraviesa un carro y no quiero saber qué suena de tu claxon. Estamos jugando fútbol y de repente te pegan y te paras. Órale, a ver, ¿qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no he comprendido mi posición. Soy embajador. Y no se trata de andar ahí freseando. O sea, es que soy embajador, No me hablas. No se trata de eso, hermanos. Se trata de conducirme de manera digna para que otros vean a Jesús y deseen ser salvos. No, hermano, eso no sucede. Te reto. Mismo lugar en Perú, hermanos. Salimos un día de campo familiar. Tuvimos predicación, etcétera, de cosas, y fuimos a pescar ahí nosotros, con los demás hermanos ahí peruanos. Estábamos tratando de pescar. No pescamos ni un resfriado, hermanos, nada. Y luego a mí, la verdad, la pesca no me gusta. Yo me fui para allá teniendo un hilo, pero nada salía. Pasaron como 2 horas, no habíamos pescado nada, 3 horas. Y dijo el pastor Manuel: ¿saben qué? Ya vámonos, porque no agarramos nada.
Dijo, pero acá la otra vez vinimos a un restaurante, vamos a aquel lugar, allá compramos pescado y ahí lo comemos. Llegamos al restaurante, una muchacha nos atendió, una joven peruana muy amable. Estuvimos nosotros platicando y estábamos ahí bromeando, haciendo las cosas que todo el cristiano hace, porque el cristianismo es divertido, hermanos. Si usted piensa que es para amargados, pobrecito, ¿verdad? Y estábamos ahí y la muchacha se acercó y nos dijo, ¿verdad que ustedes no son de aquí? Y yo le dije, sí, le digo, no somos de aquí, yo soy mexicano, el pastor también. Me dijo, no me refiero a eso. Dice, hay algo diferente en ustedes, son de alguna secta, de alguna religión, ¿qué es lo que son? Y le dijo el pastor, somos cristianos, somos de una iglesia bautista fundamental independiente. Hermanos, tal vez nunca le ha pasado porque no ha vivido como debe vivir. Pero si usted tiene un buen testimonio, créame, le ayuda más al evangelio que teniendo un mal testimonio. Termino diciendo que si tú estás más comprometido con tu futuro, no va a ser difícil ir al campo misionero si Dios lo requiere. Tú vas a levantar tu mano y vas a decir, Señor, si eso es lo que deseas de mí, si tú me quieres que vaya a Afganistán, a Marruecos, allá a Dubái, en lugares donde ni te conocen, donde a lo mejor ni siquiera abrirían tu palabra, yo voy, Señor. Pero cuando estamos tan enfocados en nosotros mismos, que vayan otros. Te pregunto, ¿con qué estás más comprometido? ¿Con tu pasado o con el futuro? Y vuelve a decir la escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuevo propósito, nuevo pensamiento, nueva posición. Te agradecemos, Padre, por lo bueno que eres. Gracias por tu divina palabra. Gracias por el apóstol Pablo, por tantas cosas que él escribió. Ay, Padre Santo, perdónanos si nos hemos desenfocado de la gran comisión. Perdónanos si hemos quitado nuestra vista de la meta celestial. Padre, ayúdanos a tener la conciencia del propósito. Ayúdanos a pensar de la manera que a ti te agrada y a vivir en la nueva posición que nos has dado. Gracias por esta iglesia, su testimonio, su pastor. Yo no dudo de que quieran amarte y de que quieran ser generosos, pero si somos honestos, habremos algunos cuantos que todavía estamos batallando y peleando contigo. Nadie mirando, hermanos. Hermano Oscar. Si Dios le ha hablado, Soy puede pastor pasar Arturo aquí. Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera, pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21-27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer, y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar, o va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas 4 cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados, la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble, el creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo
en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo, sabes, le dijo, cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó, mira qué religión tienes, o has leído la Biblia, ya te bautizaste, qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo. No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo, ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que merezco el infierno, pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina y te
seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.